La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. Merlín, ¿no crees que Machu Picchu, Choquequirao, las grandes estructuras Chavín o las líneas de Nazca han sido hechas por los ovnis? Pues no, queridos amigos, yo sí soy un ferviente opositor a esa hipótesis que me parece despectiva y extremadamente simplista para ver la habilidad del hombre prehispánico para poder construir cosas que, bueno, hoy en día quizás no nos entran en la cabeza, porque quizá tenemos una mirada un tanto despectiva hacia ello. Y sí, ya esto antes lo había hablado en algún stream, lo mencioné en una entrevista que me hicieron hace poco, y dije, bueno, en esa entrevista no tuve mucha oportunidad para desarrollar la idea. Así que dije, bueno, en el video de esta semana vamos a desarrollar la idea de por qué se cree de que en estas cosas prehispánicas sí metieron mano los ovnis y por qué no en las cosas europeas, porque bueno, allá estaban los griegos y los romanos, pues no. Y sí, mucha gente me ha acusado de no haber leído a Erich von Däniken, y es cierto, en la facultad no nos mandan a leer a Erich von Däniken, pero debo decir que mi juventud sí fue un ferviente de este señor, y bueno, a la luz de la academia posteriormente, esto ya queda desfasado. Así que sin darle más vuelta, yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato viajero del tiempo Bigotes, y esto es la Biblioteca de Merlín presentando... ¿Es cierto que los ovnis hicieron algo en esta rica cultura que tenemos en el Perú? Muy bien, primero vamos a definir un término que a mí me interesa mucho que quede en claro para que se entienda. Porque no va a faltar el tipo que va a decir, pero Merlín, deberías tenerlo aunque sea como una posibilidad. Y es que poniendo los límites precisos, vamos a definir lo que es patrimonio cultural. Según un documento emitido por el mismísimo Ministerio de Cultura, y lo vamos a parafrasar porque la definición es algo extensa, patrimonio cultural se podría decir que es lo siguiente. Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nos dejaron nuestros antepasados en la historia, que forjan nuestra identidad de nación y nos genera vínculos para poder tener una identificación en común. Así que, primera cosa que podemos dejar en claro es que el patrimonio cultural, para que lo podamos valorar, debemos asumir que fue hecho por un igual, por alguien igual a nosotros. O sea, por una persona que vivió en otro tiempo e hizo algo gigantesco, enorme, apoteósico, pero que finalmente fue una persona tal cual como nosotros. Yo sé que esto puede sonar un tanto extraño, pero ahorita van a entenderme por qué resalto tanto el hecho de que hay que tener una relación de igualdad con la persona que lo ha hecho. Y es que no simplemente hay que reconocer como un igual al otro ante la ley, sino ante la costumbre. Esto es algo en la que mucha gente se suele amparar. No, pero ahí dice que son iguales ante la ley. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice la realidad, y creo que los que vivimos en Cono lo sabemos muy bien. Cuando no hay esta relación de igualdad entre los pares, viene lo que es la destrucción de la memoria. Ahora, no seamos ingenuos, la destrucción de la memoria no simplemente viene de un lado, porque yo sé que quizá por ahí están pensando, ya se puso indigenista este tipo, voy a rajarlo a los españoles. De hecho, ambas sociedades, tanto las prehispánicas como las europeas, han hecho procesos de destrucción de identidad cuando éstas han tenido su encuentro en América. Por ejemplo, podemos citar el libro de Sabine McCormack, La religión en los Andes, libro que ya he citado un montón de veces en este canal y se ha convertido en uno de mis favoritos, en la que nos muestra, por ejemplo, cómo el Inca terminaba destruyendo huacas e ídolos, y no pregunten al temible Catequil, o pregunten lo que le hizo Atahualpa al pobre sacerdote del norte. Y es que esto era medianamente común, la destrucción de estos era parte del proceso de dominación militar hacia grupos que tenían que ser pues sofocados a toda costa. Ahora, durante las épocas de la conquista y el virreinato también pasó lo mismo, y es que quien crea que solamente los incas tenían estos rasgos de salvajismo para eliminar la memoria y el patrimonio, pues también sucedió durante la época de la conquista y el virreinato. Casos muy abundantes podemos encontrarlos, por ejemplo, en las campañas de extirpación de idolatrías y en las reducciones de indígenas impulsadas por el virrey Toledo, en las que en las primeras se terminaron haciendo pedazos el sistema de creencias andino, aunque esas llegaron a sincretizarse con lo católico, y en lo segundo, con las reducciones, pues se rompió el vínculo familiar que venía de tiempos prehispánicos para justamente evitar rebeliones, motines y esas cosas. Para más información sobre lo primero, que es lo que me interesa mucho investigar, y para que no digas, no, seguro acá está rajando otra vez de los españoles, puedes leer acerca de la biografía de Francisco de Ávila, que está en el mismísimo libro de Dioses y Hombres de Guarochirí, en la edición que tú quieras. Esta es una de mis ediciones favoritas, pero definitivamente recomiendo la azul.
Y evidentemente para hablar de la extirpación de idolatrías está este clásico de la Biblioteca Nacional del Perú y el Instituto Francés de Estudios Andinos, La extirpación de idolatría en el Perú de Pierre Dubiol, todo un clásico y un libro que realmente merece ser leído. Y es que, amigos y amigas, no existió una política de cuidado del patrimonio porque sencillamente ese patrimonio o ese legado de lo anterior era considerado como algo que obstruía, algo que era todavía un símbolo de fracaso, algo que era un símbolo de paganismo y evidente algo que era un símbolo de rechazo. Qué interesante hoy en día, imagínate, mucha gente de otras religiones visita las antiguas estructuras que hicieron los incas o las culturas prehispánicas, pero no están pensando en la religión en ese momento, sino en ver cómo existió un pasado que hizo cosas grandiosas, muy al margen de las creencias que puedas tener en el presente. Esa idea que tienes hoy en día, bueno, pues no existió en la época. Y es que, amigos, lo popular nunca se llegó a considerar como lo igual ante los demás en este periodo. Y quizás digas, pero Merlín, supongo que eso solamente ocurrió en la época del virreinato. Pues también te aviso que en la República se rechazó al mismo tiempo. Antes de pasar a hablar del periodo republicano, que es el que me interesa, si tú te preguntas cómo estaban las huacas o esas grandes estructuras que a veces visitas ya en tu colegio, en tu universidad o por tu propia cuenta, te recuerdo por un aviso del Ministerio de Cultura que todos los domingos iniciales de cada mes hay acceso libre a varios museos que controla la red del Ministerio de Cultura, así que visita, yo voy a estar visitando Pachacamac este domingo. Pero bueno, volviendo nuevamente, si quieres saber en qué estado estaban estas huacas o estas estructuras prehispánicas que son tan bonitas de visitar, pues estaban en abandono. Por ejemplo, podemos encontrar el caso de Mateo Saladé, que es el que le da el nombre a la famosa huaca de Pueblo Libre, Mateo Salado, que era un lugar hasta donde tú podías ir a acampar y nadie te decía nada. Pero un caso más interesante nos da el viajero francés Charles Wiener, en su libro sobre sus viajes a Perú y Bolivia. Yo leí el capítulo en la que viaja a Perú, especialmente su visita por Pachacamac, y de verdad es para sorprenderse. Tú básicamente podías llegar al lugar, podías pasear por donde se te dé la reverenda gana, y podías guaquear, podías sacar del suelo la cantidad de momias, tejidos o cerámicas que se te antojaran. Gran diferencia con lo que realmente pasa hoy en día, ¿no? Y es que, amigos y amigas, si te preguntas por qué, es que hasta la misma educación lo promovía. Así es, aunque no lo creas, había una visión muy peyorativa de lo que era el patrimonio entre el XIX e inicios mismos hasta del siglo XX. Sobre esto el historiador Johnny Chipana Rivas tiene un estudio acerca de la celebración frustrada del centenario de la independencia y de cómo el Estado mismo guaqueó Pachacamac. De eso también tengo un video, dicho sea de paso. Y es que según la hipótesis de Johnny Chipana Rivas, que pues dicho sea de paso, su artículo lo puedes encontrar en el repositorio del Seminario de Historia Rural Andina de San Marcos, menciona de que la educación quizá más conservadora proponía justamente eso, ya que el saqueo y el huaqueo iba en contra del paganismo, ese paganismo que se buscaba ocultar o se buscaba poner a un costado porque, bueno, era vergonzoso. Y es que había una visión muy peyorativa de lo nuestro, porque acuérdate, para valorar ese patrimonio tienes que reconocer al otro como a tu igual, algo que evidentemente no existió. Ay, Merlín, ¿cómo vas a decir eso? Seguro es otra vez tu resentimiento. Bueno, de hecho no es resentimiento, es historiografía. Y es que después de la independencia del Perú, en la que se supone que se debía buscar una identidad nacional, se comenzaron a apostar por buscar identidades hacia afuera. La mirada hacia adentro era vergonzosa, lo indígena era indigno. Y es que se comienza a buscar otras miradas, como por ejemplo la mirada francesa, y empieza esta era del afrancesamiento en el Perú. Posteriormente la mirada inglesa y la norteamericana también, por ejemplo, durante el oncenio de Leguía. Sobre ese tema ya me expandí anteriormente, y si quieres consultar más sobre esas ideas de cómo se busca una identidad exterior o cómo se culpaba a la identidad nacional, o sea, la identidad autóctona, como algo debilucho y muy vergonzoso, pues puedes consultar el libro El odio en el Perú de la historiadora Claudia Rosas Lauro. Hay un artículo muy bueno acerca de cómo se gesta el odio hacia Chile, en la que te grafica de qué forma, cómo se echó la culpa a la naturaleza del peruano por ser vago, flojo y extremadamente vicioso, en diferencia a la actitud europea, que era mucho más ordenada, disciplinada y mucho más civilizada. Y es que, amigos, estas ideas peyorativas influyen mucho en nuestra forma de percibir la cultura, y son ideas que vienen pues desde épocas prácticamente de siglos pasados, en la que los proyectos de modernidad se hacían pensando más hacia afuera que hacia adentro. Y es que, amigos, nuevamente, esto es historiografía. Puedes revisar, por ejemplo, el libro de Osmar González, Los Anchos Fracasados, cómo la generación arielista hasta renegaba de su propia educación, en la que decía que era más sencillo conocer cosas de Europa que cosas del mismo Perú, por lo que muchos de ellos, como el caso de Ribagüero,
comenzaron a viajar al interior para tratar de conocer mejor nuestra realidad. Esa era nuestra situación. Y si dices, Merlin, ¿y esto qué diablos tiene que ver con el tema del video? Es que en el caso de las sociedades europeas, la valoración de lo griego, lo romano, las culturas clásicas, viene de tiempos muy antiquísimos. Son más de 2000 años de valoración de estas culturas, en la que hasta se han construido imperios como el caso del carolingio, como el caso del bizantino o el caso del Sacro Imperio Romano Germánico, sobre la idea de que esto era lo civilizado y que esto era lo valorable. Acá no se ha hecho eso. De hecho, como te lo estoy planteando con las pruebas de por medio, hasta existía una política de saqueo que venía casi desde lo educativo e incluso desde lo estatal. Cuando Merlín recién se comienzan a valorar nuestros monumentos arqueológicos como lo que realmente son, legado de nuestro pasado, pues a inicios del siglo XX, y ni siquiera vino por políticas del gobierno, vino por políticas de los mismos ciudadanos. Profesores escolares, profesores universitarios que comenzaron a buscar la forma de poner en valor estos lugares que estaban expuestos al huaqueo o expuestos al abandono, organizando excursiones escolares o excursiones universitarias para poderle dar la importancia que se necesita. Y es así que este proyecto de modernidad, que estaba empezando a ser muy ajeno de lo que teníamos en lo autóctono, comienza a ser más inclusivo y se comienza a poner ya en valor las huacas o los centros arqueológicos, y evidentemente se les comienza a dar un cuidado. Si quieres preguntarte, Merlín, con respecto a la valoración del europeo, que nadie cuestiona que sea ovni o hecho por algún tipo de entidad extraterrestre, tiene un proceso de valoración de más de 2000 años. Evidentemente, con todo ese tiempo, sumado a la existencia de una cultura escrita, es mucho más difícil suponer eso. Pero tenemos el caso de lo andino, el caso de lo que podríamos decir un legado andino, no tiene mucho tiempo de ser valorado, y es evidente que en ese tránsito, en la cual la valoración es mínima, de muy corto plazo comiencen a aparecer este tipo de hipótesis que no hacen otra cosa más que desmerecer algo que aún no se termina de conocer. Y por más que me digan, Merlin, pero aún así no hay que descartar la hipótesis de los extraterrestres. Amigos y amigas, la complejidad del hombre americano no es ni superior ni inferior a la complejidad del hombre europeo. Es la complejidad de un ser humano. Un hombre que tiene capacidades para poder crear, para poder reparar, para poder generar una visión de desarrollo muy al margen de lo que un modelo estereotipado diga. Así que cuando veas a alguien que está desmereciendo la cultura peruana porque simplemente no lo entiende, es que realmente es eso, no lo entiende. Y todo este proceso de valoración de patrimonio simplemente no lo tiene en la cabeza. Y es que, como les digo, nuestro proceso de valoración patrimonial tiene muy corto plazo, así que hagámosle caso a los especialistas, hagámosle caso a los profesionales de estos rubros como los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos, y construyamos una visión objetiva de lo que es nuestro pasado, para entender de dónde venimos y probablemente entender a futuro qué cosa podamos llegar a ser. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas.